Bueno, y aquí está Andrés Malamud, para mí una situación envidiable porque tiene mucho más pelo que el de la foto que vieron recién. Andrés, bienvenido y muchas gracias por estar. Gracias a vos, Carlos. Es la consecuencia de 2 meses de confinamiento sin nada abierto. ¿Y no te animaste a cortarte solo? No, lo hice la primera vez, el primer confinamiento, y ahora cuando estuve en Argentina no me dieron ganas, no tuve tiempo. Te quiero mostrar un video, a ver qué ideas te inspira. Dale. Y es porque siento un enorme deber hacia mi partido y porque siento una profunda convicción sobre la importancia de los partidos políticos en la vida democrática. La partidocracia, tantas veces tomada como un elemento negativo, la partidocracia es la que le ha dado consistencia a la vida democrática. La opinión pública es diversa, la opinión de los ciudadanos es veleidosa, como decía nuestro fundador. Los partidos políticos son los que encauzan, son los que orientan, son los que vertebran, son los que articulan. Y es porque siento un enorme deber hacia mi partido y porque... Ese es el discurso, que lo habrás visto en su momento, de despedida de Julio Sanguinetti, de Julio María Sanguinetti del Senado uruguayo, y está explicando por qué prefiere dejar el Senado e ir a ocupar un lugar de secretario general en el Partido Colorado, es decir, un cargo de la burocracia partidaria. Está explicando que para él es más importante ocupar ese lugar para la vida democrática uruguaya que estar en el Senado. Viste que al comienzo yo mencioné, hoy Alberto Fernández hace una ceremonia diciendo me hago cargo de la presidencia del PJ. Máximo Kirchner, que parecía que tenía todo en la cámpora, parece necesitar la presidencia del PJ bonaerense. Los radicales, en un fenómeno muy llamativo, extrañísimo, como si fuera de otro siglo, salen a la calle un domingo en medio de la pandemia a votar por cargos partidarios. Subrayo esto, no por quién va a ser el diputado, no por quién gana el partido final, sino por la maquinaria, quién va a conducir la maquinaria. ¿Qué ves vos en todo esto? ¿Qué significa? ¿Oíste hablar de Vanuatu, Tuvalu, sí, Kiribati, Micronesia? Son democracias sin partidos. Existen, son 6. Son todas islas o archipiélagos con menos de 100.000 habitantes. No existe la democracia sin partidos cuando tienen millones de habitantes y vecinos. Los partidos se estructuran, vertebran, articulan, lo que dijo Sanguinetti. Y sin embargo son las instituciones más repudiadas en todas las democracias. Quienes vivimos en democracia nos gobernamos por partidos y los odiamos. Para los radicales los odian un poquito menos. En vez de ungir a sus presidentes, los van a votar o a desvotar. Y eso es lo que está mencionando justamente. Lo que hicieron los radicales ayer en Capital y en Provincia de Buenos Aires es ir a elegir a aquel que querían que comandase el partido hacia quién sabe dónde, hacia las elecciones en principio, pero quizás también hacia el poder. Porque fíjate que en las elecciones de ayer se presentaron candidatos que estaban afuera del partido o no habían pertenecido a él en los últimos años. Es un partido en que los comités habían apagado la luz, después de la Rúa, después de la concertación plural. Y ahora la luz está prendida y quieren volver lo que se fueron y está llegando gente nueva. Supongamos que vos sos Larreta, sos Macri, sos Carrió, sos Vidal, y mira lo que está pasando ahí en el radicalismo. ¿Qué significaría para ellos? ¿Qué significa para Juntos por el Cambio que uno de los socios empiece a moverse, empiece a desperezarse? Como los radicales ven esto, es como una transición de socio minoritario... No, ¿cómo lo ven los que no son radicales? Justamente al revés. A ver. Los radicales sienten que están transitando de socio minoritario a socio mayoritario en Cambiemos. Y digo Cambiemos a propósito, porque Juntos por el Cambio fue Pichetto. Fue meter la pata peronista y peronizar Cambiemos. La idea de los radicales es volver a una especie de Cambiemos donde puedan entrar aquellos que alguna vez pudieron estar cerca. Pablo Hapkin, Margarita Stolbizer. Desperonizar y cambiar el socio mayoritario. Y para esto, vos mencionabas el conurbano. Es clave la presión de líderes que penetren en el conurbano. El radicalismo tiene 450 intendentes y 3 gobernadores que no son conocidos en el conurbano. Pero cuando tienen vos un par de decís personas... desperonizar, ¿querés decir menos peronismo o algo, una coalición donde el factor peronismo sea menos relevante?
o tenga menos peso relativo. ¿Es un planteo antiperonista el tuyo o No. un planteo de otra naturaleza? Puramente estratégico. Al peronismo unido difícilmente se le gana. Al peronismo hay que dividirlo para ganarle. Ahora, si vos lo dividís y te quedás con una parte, estás comprando dirigentes, los votos no vienen. Porque los peronistas no quieren votar gorilas. Vos comprás a Pichetto, no comprás los votos de Pichetto. Si Juntos por el Cambio, Cambiemos, quiere ganar las elecciones, tiene que dividir al peronismo y mantenerlo afuera de sí. Y el PRO estaba tratando de crecer hacia el peronismo. El radicalismo no, está tratando de crecer hacia otro lado. Todo el discurso público en la Argentina, o buena parte de él, se basa en las enormes dificultades que tiene Alberto Fernández para tratar con Cristina Kirchner. Pero uno podría decir, Cristina en realidad es el peronismo, o es una de las bases más importantes que tiene de poder Alberto Fernández, y él tiene un temor reverencial hacia eso, que es el poder político. ¿Macri no tendría que haber aprendido algo de esto que uno ve como un déficit en Alberto Fernández para tratar a los partidos aliados? ¿No le hubiera convenido resignar un poco de dogmatismo programático en función de que esas ideas a lo mejor disminuidas, un poco traicionadas, tengan más consistencia política y más operatividad? ¿Cuál debe ser la relación entre programa y partido en un gobierno? ¿Cuánto tenés que resignar de programa para darle lugar al partido? ¿Cuánto el partido te hunde un programa y te hunde un gobierno? Bueno, depende de los desafíos que enfrentás y depende de los partidos con los que contás. Y en este caso vos hablás de partido y en realidad podemos hablar de partidos, porque gobierna más de uno. En el caso de Macri es cuánto debía darle cabida a los radicales o a la coalición cívica, porque con el PRO, que era suyo, hacía lo que quería. Y mi impresión es que él no considera que haya sido dogmático. Él cree que fue demasiado pragmático, que no hizo lo que quiso. Él hubiera querido ser más duro y pensó que no podía. No sé en cuánto lo hubiera... O sea, vos creés en un Macri que sigue siendo gradualista, más allá de sus convicciones o de sus fantasías. No, creo que dejó de serlo. Creo que si Macri tuviera la posibilidad de jugar el segundo tiempo, iría a quebrar al adversario de entrada. Saldría con la pierna dura y extendida. No estoy diciendo que sea la interpretación correcta, estoy diciendo que es su interpretación. Por jugar blando, perdió. Por lo tanto, si va a jugar duro, le daría menos cabida todavía a los partidos. No negociaría. Y de hecho, lo que él pretendería es tener mayoría en el Congreso, cosa prácticamente imposible para un no peronista. Por la distribución de los votos institucionalmente, el peronismo siempre tiene mayoría en el Senado. Vos decís que cuando él ve entonces Juntos por el Cambio, dice... A estos de la coalición cívica, del radicalismo, lo voy a poner en términos muy prácticos, ¿no? Hay que pagarles menos en las listas, en los lugares de poder. Ese sería el nuevo Macri. Vos estás asumiendo que él quiere jugar el segundo tiempo. No me cabe la menor duda. Yo soy un poco más modesto en mi expectativa respecto a lo que él ambiciona. No, no es una expectativa, es un pronóstico. No necesariamente es una expectativa. Yo creo que él interpreta su primer tiempo, su gobierno, en función del segundo tiempo. Si en 2023 gana de nuevo el peronismo, su gobierno habrá sido un fracaso. Si gana Juntos por el Cambio, Cambiemos, su gobierno se resignifica. Es el embrión de lo que vino después, es la plataforma de despegue. Pero cualquiera que gane, no precisa ser él. Puede ser Patricia, puede ser Horacio, puede ser Martín Lustó, Facundo Manes. Por supuesto que él tendrá sus simpatías. Te hago esta pregunta, hablando de esto que estás planteando. Salgamos ahora de la cabeza de Macri, después podemos volver a Macri. La idea de cómo le tiene que ir al gobierno para que la oposición llegue al poder. Tal cual vos ves hoy a la oposición, a esta oposición, ¿vos crees que puede llegar al poder sin una catástrofe del gobierno? ¿Puede llegar al poder sin un gobierno al que le vaya extraordinariamente mal por un hecho de docencia, de creación de consenso, de didáctica? No sería ¿O se necesita tan suave. un colapso? Quizás el colapso ocurre independientemente de que se lo necesite, después de octubre, porque el gobierno puede parar la pelota hasta las elecciones. Pero en principio es el dólar lo que te define las preferencias electorales. Si el dólar se dispara, no hace falta que reviente todo lo demás. O sea, con eso alcanza. El dólar y el peronismo unificado... Es difícil que el dólar se dispare y no reviente todo lo demás, ¿no? Sí, pero Muy difícil. 2001 fue un colapso total. El dólar se disparó varias veces después del 2001.
Y no se rompió todo. Lo manejaron más o menos, siempre más menos que más. Tanto Cristina como Macri enfrentaron disparadas del dólar. Y no se rompió todo. Perdieron las elecciones, pero no se rompió todo. No hace falta que se rompa todo para que la gente cambie ese 8% que determina el resultado final. A ver, detenete en eso del 8%. ¿Qué es eso? Es la diferencia que le sacó. ¿Cómo son esos que están dentro del 8%? Alberto Fernández no consiguió la mayoría de los votos. Sí. Consiguió un muy digno 48%. Y Macri consiguió un muy digno 40%, después de romper la economía y de pedir que se lo evalúe por la pobreza y por la inflación y haber subido las dos. 48-40. Está muy cerca. Una pequeña diferencia económica, una pequeña ruptura. Se te va Randazzo y se junta con Pichetto o Joaquín, alguien más en la provincia, y ahí tenés una pata peronista con el 5% que lo baja del 45% y hay balotaje. Y vos sabés que Juntos por el Cambio se armó para el balotaje. Es un partido competitivo en la segunda vuelta. Cuando uno mira el Frente de Todos, uno dice, ¿querés derecha medio bolsonariana? Bernie, que insulta, pega, que yo nadie le dice nada. ¿Querés al Che Guevara? Tenés a Grabois. ¿Querés ortodoxia, fiscalista, para la mirada kirchnerista? Lo tenés a Guzmán. ¿Querés algo más intervencionista, medio chino? Lo tenés a Axel Kicillof. Está todo. Y lo administra Cristina, que es una jefa nítida. Fíjate que hoy asume Alberto Fernández en el PJ, y el que podría uno interpretar como el propio, el suyo, está cuarto, que es Mansur. Todo lo demás es Cristina. Del otro lado tenés una doble pelea. Le tienen que ganar al gobierno, pero a su vez tienen que dirimir el liderazgo entre ellos. ¿Cómo ves que la oposición puede resolver ese doble juego riesgoso? Siempre con elecciones antes de las presidenciales, nunca antes. Siempre se usa preguntar quién es el líder de la oposición, y ese cargo no existe. No está votado, no está establecido y no está informalizado. ¿Vos crees que sería prematuro lanzar hoy esa pelea, tratar de definirlo ahora, en esta elección? Completamente. Nunca pasa eso. Bolsonaro fue candidato presidencial y ganó la presidencia, y un año antes no existía. Trump, nadie le daba chances un año antes, y Biden ni hablar. ¿Y Alberto Fernández? A los presidentes en los sistemas presidencialistas raras veces los ves venir. En los sistemas parlamentarios, la construcción histórica de los partidos y las coaliciones te permite anticipar, porque el líder de la oposición hoy está sentado en el Parlamento y lidera un gabinete en las sombras. Si cambia el resultado electoral, ese será el primer ministro. Los sistemas presidencialistas se define el último año antes de la elección presidencial. Te pregunto por otro tema, ya que estamos mencionando mucho Brasil. Se determina, un juez de la Corte en Brasil, del Tribunal Superior, dice, bueno, hay que revisar todo lo de Lula porque no tenía competencia Sergio Moro para juzgarlo a Lula. Eso se interpreta como que Lula era inocente, lo cual no necesariamente es lo mismo. Pero es un tema procesal. Emerge ahí, de nuevo, con mucha fuerza, el tema del lawfare. Y en el contexto de este debate brasileño, aparece un cientista político en Estado de Sao Paulo diciendo, la verdad que ha habido un gran error, que es querer resolver el problema de la corrupción, que es un problema de primera magnitud político, con el Código Penal. Y esto ha embalado a un grupo de muchachos, dice, muy mesiánicos, subraya, bastante provincianos de Curitiba, esto es Viana, ¿no? el que dice todo esto, que están haciendo un desastre con la democracia, que es este gobierno de los jueces sin dirección política, sin prudencia política, sin experiencia de poder. Entonces digo, estamos ante un problemón si es así como lo dice este hombre. Porque lo que está diciendo en medio tendríamos que pactar algún monto de impunidad para no romper todo. Y del otro lado vos decís, bueno, pero entonces ¿cómo se legitima el sistema si tenemos que pactar con la impunidad? Y a su vez, tipos como Felipe González te dicen, pero tampoco puede haber un gobierno de los jueces que no entienden de la prudencia del poder, de cómo se administra el poder. ¿Cómo pensás vos este problema entre corrupción, ambición de penalización, relaciones entre la justicia y el poder?
es difícil encontrar casos exitosos. Fíjate que tenemos 2 mega operaciones anticorrupción en el mundo, Manipulite y Lavallato, y las 2 tuvieron las mismas consecuencias. La corrupción se tornó más sofisticada, no menor, más sofisticada, y la política menos sofisticada. Después de Manipulite, Berlusconi, después de Lavallato, Bolsonaro. ¿Qué significa esto? ¿Que no hay que perseguir la corrupción? No. Que la manera que tenemos de perseguirla no es efectiva. ¿Cuál es la alternativa? No conozco. Y ese es un problema. El pasado no nos enseña qué hacer en el futuro. Quizás haya que buscar mecanismos graduales, lo que tanto se le criticó a Alfonsín. Juzgó a los comandantes, los metió presos, pero después no pudo evitar la obediencia debida y la ley de punto final. En otro plano sería la justicia transicional colombiana. Los niveles de responsabilidad. Bancarse que los perejiles... Ahora, esa visión que estás trayendo, muy interesante, desde esa plataforma mirá lo que está pasando hoy en la Argentina y toda esta discusión de Cristina, la discusión por la salida de los Sardos, digamos, la anécdota de todos estos días, ¿cómo lo mirás? Yo hoy creo que tengo una disidencia con vos. Entiendo que vos pensás que Cristina maneja el gobierno y yo creo que Cristina maneja las dimensiones del pasado y del futuro del gobierno. Del pasado es la justicia. No necesariamente creo que maneja el gobierno, ¿eh? Entonces coincidimos. No, creo que mi visión es distinta. Creo que no maneja el gobierno y que Alberto actúa con lo que él supone que a Cristina le gustaría, por eso es todo tan endiablado. Estuvo una semana tratando de ver si encontraba el que a Cristina le guste. Y yo estoy seguro de que si le notizamos a Cristina y le decimos, ¿te gusta Soria? Dice no. ¿Y te gusta Alberto? Y lo mismo. Grave problema, ¿no? Así Esa es. pregunta yo no se la haría, pobre Cristina. Pero entonces estamos de acuerdo. Cristina está preocupada por el pasado y por el futuro. El pasado es, diría ella, justicia, diría la oposición, impunidad. El futuro es la sucesión. ¿Quién sigue a Alberto? Porque Alberto es un presidente que se termina en 2023. Y está muy bien. Otro presidente que dura 4 años. Vos decís que se termina en el 2023. No le das ninguna chance, no a Alberto en persona, a esa coalición de que llegan al 2023 y de nuevo la solución es Alberto, a pesar de ellos mismos. Un amigo dice que en Argentina ningún evento tiene probabilidad 0. Todo es posible, pero es altamente improbable. Y la reunión con Massa me sugiere que hay un camino en el centro también y que lo excluye Alberto. Cristina está pensando más allá. Ella tiene un par de jóvenes a los que le gustaría ver ungidos, no solamente presidentes del partido, sino quizás gobernadores o presidentes de la nación. Pero tiene tiempo. Que son Axel, Y Máximo y alguien más. No conozco. Pero ella maneja esos tiempos. El presente es de Alberto. Y la discusión por la justicia y la discusión, esta forma de enfocar el problema de la corrupción que tiene ella, ¿cómo combina con este problema del poder en el futuro? No, ¿Por qué relacionás las dos cosas? Esa es la parte del pasado. La justicia es la parte del pasado. Que ella, su familia y sus empresas no sigan siendo perseguidos. Esa es la parte del pasado. La justicia es el pasado. Las elecciones son el futuro. Y cuando ella se mete en la energía o en la economía, es pensando en el panorama electoral, en octubre. A pesar de que ella tiene una cosmovisión, una visión del mundo, una visión del país, cuando mete la mano en la gestión cotidiana es para que no le arruinen las próximas elecciones. La victoria en la provincia de Buenos Aires. O sea, vive jefe de campaña. Exacto. Última pregunta. Contanos muy brevemente, porque estamos pasadísimos de tiempo, ¿cómo te está yendo con el tema COVID en Portugal? Tuvimos la mejor primera ola de Europa y la peor segunda ola. La segunda ola portuguesa mataba 300 personas por día. Es como si en Argentina fuesen 1.300 muertos por día. 3 factores: invierno, variante inglesa y relajamiento, que no fue social, porque son disciplinados. Fue el gobierno que dijo, salvemos la Navidad. Nos cerramos y después nos abrimos. Y la gente se juntó en Navidad. En Argentina se podría aproximar a algo parecido. El invierno, la variante brasileña y el relajamiento social. No porque el gobierno lo decida, sino porque la gente ya no cumple fase 1. Es mejor estar un poquito asustado, pero estar muy asustado tampoco soluciona. En este momento Portugal está desconfinando y están reconfinando Italia, Francia y Alemania. ¿Y España? España es un caso raro por una serie de razones, están autonomizados, la Sí. geografía marca eso, pero ya lo estamos viendo en varios países de Europa, que hay regiones que atacan más fuerte y entonces hay sintonía fina. Y el gobierno es capaz de cerrar regiones y no países completos. Eso es algo que en Argentina, con un nivel de federalismo falso y de alta centralización, es muy difícil de implementar. Y de sistemas de salud muy frágiles en muchos lugares del interior. Pero ¿no? fíjate, exacto, hay contraposición que el gobierno hacía cuarentenas centralizadas nacionalmente y después la vacuna se la da
a cada provincia para que haga lo que quiera. Me quedaría un rato largo más. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Carlos. Muchas gracias. Y buen regreso. ¿Cuándo volvés? Vuelvo mañana y no sé cuándo puedo volver a venir porque mi intuición es que esto cierra. Durante la segunda ola, Argentina va a tener pocos vuelos, si es que alguno. Gracias. Vamos ahora a un corte rápido y nos encontramos ya con Marcos Buscaglia. Vamos a hablar de economía, obviamente. Después tenemos un panorama con el espejo de la historia a través de Camila Perochena, que va a responder algunas consultas, porque hemos abierto un consultorio historiográfico también. Y más adelante en el programa, quédese porque vamos a tener a Pancho Olivera hablando de todo este problema de la vacunación, con muchas novedades, y Daniel Vilota, que nos va a poner bajo la lupa el caso tucumano, que es un caso siempre estremecedor en la política argentina, y nos va a contar algunas intimidades del libro de Macri. Y al final, el whisky, con la presentación de un nuevo libro, que no es el de Macri, tampoco es el que está por venir de María Eugenia Vidal. Carola nos trae el libro de un gran dirigente político que sale en estos días su presentación. Ya volvemos. Si hace mucho, pero mucho frío. Tampoco importa si afuera te morís de calor. O si te volvés loco por los ruidos de la calle